¿Todo bien usted? Todo bien, todo tranquilo. Hola Manuel, hola Marcio, hola a todos los presentes. Bien. Vamos a continuar con los temas que veníamos viendo. Habíamos comenzado a ver funciones. Ya tengo el material prácticamente listo para enviárselos. Así ustedes pueden tener también los conceptos, el concepto de función en este caso. Bien, y he estado recibiendo los trabajos también que tenían que hacer sobre entornos. Si alguno todavía debe ese trabajo práctico sobre entornos, hoy era el último día para entregar, ¿sí? Para enviar el trabajo práctico. Los de máximos y mínimos, ¿sí? Todavía están a tiempo hasta las semanas que vienen. Eso también es algo para aclarar. Cada vez que se pida algún trabajo de investigación, que yo nunca se los dije, ¿no? Creo que en algún momento les dije que en lo posible se enviaría de una semana para la otra. No, lo que vamos a hacer es lo siguiente, o sea, cada 14 días. O sea que si, vamos a suponer que si hoy se pide un trabajo de investigación, la clase siguiente no, la próxima debería ya ser entregado. Entonces, con respecto a los trabajos que tenían que hacer sobre máximos y mínimos de una función, tienen tiempo hasta la clase que viene. Sobre entorno, hoy era el último día. No quiere decir que si alguno todavía no lo envió, lo envíe mañana o pasado, pero ya estaríamos como se consideraría como fuera de término. Si el trabajo está muy bien, en lugar de tener un 10, o sea, no va a tener un 10, sino una nota menos. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe. Bien, perfecto. Así también, si hubiera un trabajo práctico, que seguramente lo va a haber, también misma modalidad, ¿sí? Se envía el trabajo práctico y tienen 2 semanas para entregarlo como fecha ya, límite, 2 semanas. El que lo tiene antes lo va enviando antes, eso no hay ningún problema. Bien, aclarado esto, entonces vamos a retomar el tema funciones y vamos a ver un poco del concepto. Hablamos sobre relaciones. Vimos la definición de relación, ¿sí? La relación entre dos conjuntos y una relación funcional. Entonces, como funciones podemos decir que es que una relación entre dos variables, en este caso, ¿cuáles serían las variables? X e Y, es función si a cada valor de la variable independiente X, nuestra variable independiente siempre va a ser X, le corresponde un único valor de la variable dependiente Y. Entonces, una relación entre dos variables X e Y va a ser una función si a cada valor de la variable independiente X le corresponde un único valor de la variable dependiente Y. Dominio e imagen de una función. ¿A qué vamos a llamar dominio? Se va a llamar dominio de una función f y se va a designar DOM-F, DOM-F, al conjunto de valores de la variable independiente x para los que existe la función. Es decir, para los que hay un valor de la variable dependiente y. Eso sería el dominio. O sea, el dominio sería los valores que toma x, ¿sí? Que son correspondidos por algún elemento, por los elementos de la variable dependiente y. Y a la imagen o recorrido, ¿sí? De una función la vamos a designar con I mayúscula MF a todos los valores de la variable dependiente que tienen algún valor de la variable independiente. Eso con respecto al dominio de la imagen. En términos generales sería que el dominio son los valores que va a tomar X y la imagen
van a ser los valores de la variable dependiente y. Eso sería así en términos general el dominio y la imagen de una función, siempre que sea una función, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que podemos obtener el dominio de una relación y la imagen de una relación. Recuerden que una relación de una relación entre dos conjuntos, ¿sí?, está caracterizado por el producto cartesiano. Formábamos pares ordenados. En la función lo que vamos a tener son coordenadas, se llaman, ¿sí? Bien. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Bien. Esto es toda la parte teórica, digamos, ¿sí? Lo que estamos viendo. Bien, también dentro de una función o en la gráfica de una función nos vamos a encontrar con ceros o raíces de una función. ¿Pero qué son los ceros o raíces? Los ceros o raíces de una función son aquellos valores del dominio cuya imagen es cero. Gráficamente, los ceros o raíces son los puntos de la función ubicados sobre el eje X. O sea que si yo tengo que mi dominio, en este caso, para un valor de X que vale 2, y tiene como imagen 0, el punto que yo voy a marcar sobre el eje X va a ser mi cero o raíz de la función. O sea que son esos puntos que se encuentran marcados en el eje X. Ordenada al origen. La ordenada al origen de una función es aquel valor cuya variable independiente es 0. O sea que si yo le doy valor 0 a X, voy a obtener la ordenada al origen. La ordenada al origen es por donde va a cortar nuestra recta en la gráfica, ¿sí? O es por donde va a pasar la curva, ¿sí?, atravesando al eje Y. Esa siempre va a ser nuestra ordenada al origen. Vamos a suponer que si tuviésemos que analizar una gráfica dada, hallar dominio, imagen, cero o raíces de una función, y también ordenada al origen, siempre vamos a mirar, para encontrar la ordenada al origen, lo que tenemos que mirar para encontrar la ordenada al origen en una gráfica es por dónde corta en el eje Y mi recta o mi curva. Si curva en el caso de que tengamos una parábola. Estas serían, lo que estamos viendo serían todas las partes a la hora de analizar funciones, ¿sí? Bien, dentro de una gráfica de una función con una gráfica de parábola, también podemos encontrar intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Un intervalo de crecimiento de una función es un subconjunto del dominio para el cual a mayores valores de la variable independiente, X, ¿sí?, recuerden que la variable independiente es X, le corresponden mayores valores de la variable dependiente Y. Y un intervalo de decrecimiento también es un subconjunto del dominio, donde a mayores valores de la variable independiente le corresponden menores valores de la variable dependiente. Yo tengo hecha una gráfica acá en el material y se los voy a mostrar. Lo mismo que ordenada y cero raíces de la función. Entonces, que este material está en el material que yo se los voy a enviar. Bien, recién hablábamos de ceros o raíces de la función y decíamos que son los puntos que se encuentran ubicados sobre el eje X. Evidentemente, si mi cero o raíz está marcado sobre el eje X, quiere decir que estos puntos que yo tengo acá
tienen como imagen a 0. Y la ordenada del origen, ¿sí?, que es el punto por donde va a atravesar nuestra recta o curva en la gráfica de la función, ¿sí?, el punto acá, vieron que la curva atraviesa el eje X, ahí ubicamos a la ordenada del origen. Puede ser positiva, puede ser negativa. Si es negativa, va a atravesar, recuerden ustedes que las imágenes negativas que correspondan ahí se encuentran por debajo del eje X. Bien, y esto que yo les mencionaba recién sobre intervalos de crecimiento y de decrecimiento, fíjense, un intervalo de crecimiento de una función es un subconjunto del dominio para la cual a mayores valores de la variable independiente x le corresponden mayores valores de la variable dependiente y. Fíjense en esta gráfica, o sea que quiere decir que acá nuestra curva crece, ¿sí? Entonces, mi intervalo de crecimiento, ¿dónde tengo el punto máximo? En menos 2,25, ¿sí? Luego decrece, ¿sí?, a 2,5 y luego vuelve a crecer. ¿Cómo voy a yo determinar mi conjunto o intervalo de crecimiento y de decrecimiento? Fíjense, va a crecer del menos infinito a menos 2,5 y lo tomo al 2,5, ¿sí?, porque no es continuo, unión que luego vuelve a crecer desde 2,5 hasta más infinito. Fíjense, va a crecer de menos infinito hasta menos 2,25, que es el punto máximo, y luego vuelve a crecer desde 2,5 al más infinito. Si la gráfica se hubiese cortado acá, ¿sí?, si no hubiese continuado la curva, entonces quiere decir que va a estar cerrado entre 2,5 y 4 en este caso. ¿Se entiende el intervalo de crecimiento? Bien. Y va a decrecer, fíjense, va a decrecer desde menos 2,25, ¿sí?, a 2,5. Va a decrecer mi curva. Entonces, decrece y acá el intervalo va a estar cerrado desde menos 2,25 hasta 2,5, ¿sí? O sea que acá tengo un entorno, ¿sí?, o un intervalo. Si nosotros tuviésemos que analizar según los que ya hayan investigado máximos y mínimos, ¿sí?, si tuviese que identificar el máximo relativo, ¿sí?, en este caso mi máximo relativo donde llega el punto máximo de mi curva sería menos 2,25 y mi mínimo relativo sería 2,5. Bien, vamos al conjunto de positividad y de negatividad de una función. El conjunto de positividad de una función va a ser el subconjunto del dominio cuyas imágenes son números positivos. Y el conjunto de negatividad también es un subconjunto del dominio cuyas imágenes son números negativos. ¿Dónde los encuentro en una gráfica? Y fíjense acá. Es todo lo que está por encima del eje X, ¿sí? O sea que mi conjunto de positividad, fíjense, viene desde el menos infinito, esto que está pintado acá, hasta 2.
Y luego pega un salto, ¿por qué? Porque acá esta parte de mi gráfica, ¿sí? Sería el plano de la gráfica, o sea, todo esto. Entonces no lo puedo considerar. Pega un salto a desde 6, en este ejemplo, a más infinito y se va para la derecha. Es por eso que colocamos el conjunto de positividad, viene desde menos infinito hasta 2, unión de 6 a más infinito. Y el conjunto de negatividad es lo que está por debajo del eje X y se encuentra en estos extremos, de 2 a 6. Y cerrado, ¿sí? O sea que mi conjunto de negatividad son aquellas imágenes que se encuentran, que son números negativos, fíjense, recuerden que los negativos están por debajo del eje X. Y de esa manera encontramos los conjuntos de positividad y de negatividad en una gráfica de este tipo. ¿Será lo mismo para una recta? Si tengo como gráfica una recta, perdón, ¿podré encontrar conjunto de positividad y de negatividad? ¿Qué les parece? Fíjense, está bien la respuesta, ¿eh? Y está buena la pregunta de Manuel. Sí puedo tener conjunto de positividad y también de negatividad, porque fíjense, vamos a suponer que en lugar de o que tengo esta media curva nada más hasta acá, ¿sí? Entonces fíjense, voy a tomar los negativos, va a venir desde el menos infinito y también va a cortar en 2, ¿sí? Y mi conjunto de negatividad, en este caso, va a estar abierto, entonces también va a ser desde el menos infinito, ¿sí? Y va a llegar y acá nos extendemos hasta donde llega. Vamos a suponer, a ver, 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer 4, ¿sí? Vamos a suponer que la gráfica corta acá en 4, entonces también va a venir desde menos infinito abierto hasta 4 mi conjunto de negatividad. ¿Se entendió eso? Bien. Y acá nos faltó, sería desde menos infinito a 2, ¿sí? Unión 2 a más infinito. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. Bien, entonces ahora vamos con funciones pares e impares, ¿sí? Y dice que una función f es par si para todo valor de x perteneciente al dominio se verifica qué cosa, que f de x es igual a f de menos x. Si nosotros buscamos un ejemplo, si esta es una función par, para f de x igual a x al cuadrado menos 9, entonces lo que hacemos es verificar, según lo que me dice la definición, que f de x es igual a f de menos x. Si se cumple eso, vamos a estar frente a una función par. Entonces decimos f de menos x, reemplazamos, ¿sí? Acá
esta x, ¿sí? Y decimos menos x al cuadrado, ¿por qué? Porque está al cuadrado menos 9. Y esto nos va a dar igual a x al cuadrado menos 9. O sea que nos dio la misma función f de x. Por ende, esta se considera una función par. De todas maneras, también ya nuestra potencia también nos está indicando acá que es una función par, ¿sí? Pero es una manera de verificar si las funciones son pares o impares. Y gráficamente una función es par si es simétrica respecto del eje y. Fíjense, esto es simétrico al eje y, esta también es una función par y esta también es una función par. Bien, ¿se entendió esto de función par? Cuando verificamos con la formulita. Bien. Bien. Bien, ¿en qué caso una función es impar? Una función f es impar para todo valor de x perteneciente al dominio, ¿sí? Si se verifica qué cosa. Que f de x, perdón, sí, que f de x es igual a menos f de menos x. Si nosotros tenemos una función de reales en reales, tal que f de x es igual a 5x al cubo. Entonces ahora verificando con la formulita, decimos menos f de menos x es igual a menos, ¿sí? Abro paréntesis, fíjense que el menos está delante de la f. Entonces abro paréntesis, pongo 5, abro paréntesis para mi variable x y la pongo negativa elevada al cubo. Cierro paréntesis, igual, menos, abro paréntesis otra vez y fíjense acá, base negativa exponente impar, resultado positivo. O sea que me va a dar menos x. Menos x por 5 va a ser menos 5x al cubo. Con el menos que tengo por fuera del paréntesis, voy a obtener la función 5x al cubo. Por ende, esa función es una función impar. Y gráficamente una función es impar si es simétrica respecto del origen de coordenadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si pasa por el origen de coordenadas, estoy frente a una función impar. Bien. Esto con respecto a funciones pares e impares. Ahora vamos a la clasificación de funciones. Cuando hablamos de clasificación de funciones, estamos hablando nada más ni nada menos que nosotros tenemos que clasificar para ver qué tipo de función es. Si es una función inyectiva, si es una función sobreyectiva o biyectiva. Generalmente todas las funciones son sobreyectivas. Bueno, inyectiva cuando los elementos del dominio, tienen a lo sumo una imagen. Entonces fíjense, yo acá les hice el ejemplo con el conjunto. X e Y. Estos son los elementos del dominio y estos son los elementos de la imagen. ¿Cómo sería, profe, las definiciones? Cuando los elementos del dominio tienen a lo sumo una imagen. Si yo esto lo quiero llevar a una gráfica,
Fíjense, hacemos para esta función f de x igual a 2x menos 1, armamos nuestra tablita y decimos 2x menos 1 y le doy valores a x, estos son los valores que va a tomar x, y luego ese valor reemplazo en la variable de la función, ¿sí? Realizo el producto, realizo la resta y voy a ver qué valores va a tomar en y. Entonces acá, en este caso, cada uno de los elementos de mi dominio, ¿sí?, le corresponden a lo sumo una imagen. Y si esto yo lo tengo que llevar a la gráfica, entonces vamos a decir, cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Menos 3. Entonces, menos 1 de x con menos 3 de y. O sea que el punto de coordenada va a estar acá. Y cuando x vale 0, y va a valer menos 1. Fíjense, ahí me está dando la ordenada al origen, ¿sí? O sea que menos 1 va a estar sobre el eje de las y, negativo. Y cuando x vale 1 y vale 1, x1 y vale 1, positivo. Cuando x vale 2 y vale 3, o sea 2, 3, bueno, acá ya no se ve porque justo está escrito. Y si x vale 3, y va a valer 5, o sea que se va más arriba, ¿sí? Trazamos nuestra recta y evidentemente pasa por la ordenada del origen. Y si tuviésemos que hacer el análisis de esta función, vamos a considerar al dominio los valores que yo le di a x. Menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y las imágenes son los valores que van a tomar en y, ¿sí?, que los encontramos luego de realizar la operación, reemplazando en la variable los valores que yo le otorgué a x. Y esas imágenes serían entonces menos 3, menos 1, 1, 3, 5. La ordenada al origen es menos 1, ¿sí? Si yo miro la función, yo sé que el término independiente acá es mi ordenada al origen. O sea que sí o sí, si le doy el valor 0 a x, tengo que obtener como resultado la ordenada al origen, que es por donde va a cortar la recta en mi gráfica, o es por donde va a pasar la curva en el caso de que tuviera una función cuadrática. ¿Qué tipo de función es? Es una función creciente, porque la orientación de la función creciente, recuerden ustedes que tiene esta orientación, y también es inyectiva. Y también va a ser sobreyectiva. Si quisiéramos sacar el conjunto de positividad, no, chicos, los valores le dan ustedes, ¿sí? Los valores a x se los dan ustedes. Ya con 4 valores, incluido el 0, pueden graficar tranquilamente en este tipo de función, ¿sí? ¿Se entendió, Seba? Profe, o sea, tienen que ser 4 incluyendo el 0. Sí, 4, 3. Cuando las funciones son rectas, ¿sí?, como en este caso, si nosotros vemos, esta es una función lineal, ¿sí? Si es una función lineal con 3 valores que ustedes les den, ya pueden graficar, ¿sí? Yo generalmente siempre me gusta que hayan 4 valores, incluido el 0. El 0 para que ustedes se cercioren que les dé la ordenada al origen. ¿Por qué? Porque si no le ponen el 0, vamos a suponer que yo acá no hubiese puesto el 0, ¿sí? Y si le di menos 1, 1, vamos a obviar que esté el 0. Entonces cuando yo marque voy a decir menos 1 con 3, menos 1 con 3, 1 con 1, 1 con 1 de i, 2 con 3, 2 con 3, trazo. Trazo la recta, ¿sí? Sin haber colocado el 0, yo
pasé por la ordenada al origen. Entonces, cuando yo haga el análisis de una función, sí o sí tengo que determinar cuál es el valor de la ordenada al origen, ¿sí? Yo por eso siempre les digo, es indistinto, el que quiera colocar cero, coloca el cero. Yo sé que colocando el cero o dándole valor cero a mi función, a mi variable x, voy a obtener como resultado la ordenada al origen. Ese es un tips que yo les doy, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Pero sí o sí en el análisis de función ustedes tienen que mencionar o determinar quién es la ordenada al origen. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Es distinto en una función cuadrática donde tengamos que emplear la fórmula, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Ahí sí, ahí ustedes tienen que saber que la ordenada al origen de una función o en una función es el término independiente, ¿sí? No es lo mismo término independiente que variable independiente. Ojo con eso, son dos cosas diferentes, ¿sí? Variable independiente, hacemos referencia ahí. Término independiente, ¿sí? Es otra cosa. En esta función lineal que yo tengo acá, el término independiente es -1. Y es independiente porque no viene acompañado de ninguna de las dos variables. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bien, entonces dijimos que es una función creciente porque tiene esta orientación. Y acá también podemos agregar conjunto de positividad y de negatividad. Fíjense, viene desde menos infinito hasta 0,5, unión de 0,5 a más infinito. Y el de negatividad también va a venir desde menos infinito a 0,5, unión de 0,5 a más infinito. Generalmente no se suele pedir, ¿sí?, que se busque el conjunto de positividad y de negatividad en una función lineal o que tenga como gráfica una recta, ¿sí? O sea que es indistinto si ustedes lo ponen o no. Pero esto es una explicación para que sepan que en una función lineal o recta también podemos encontrar conjunto de positividad o de negatividad. Si eh, es si interesa que destaquen en una parábola, sobre todo para ver cómo manejan los intervalos o los entornos. Bien, vamos a la función sobreyectiva. Una función sobreyectiva cuando todos los elementos de la imagen tienen por lo menos un dominio. Cuando todos los elementos de la imagen tienen por lo menos un dominio. Ahí estamos frente a una función sobreyectiva. ¿Y por qué más también podemos decir que es una función sobreyectiva? Porque si miramos bien los elementos del dominio, que son 4, ¿sí?, hay dos elementos que comparten una imagen, ¿sí? Son dos elementos diferentes, ¿sí? No es que un elemento posee dos imágenes. Recuerden ustedes que si un elemento del dominio tiene dos imágenes, ya no es una función, es una relación, ¿sí? Bien. Bien, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda?
¿Venimos bien hasta acá? Bien, es un tema muy lindo funciones, ¿sí? Bien, continuemos entonces. Vamos a la función biyectiva. La función biyectiva es cuando todos los elementos del dominio tienen una y solo una imagen. Este es el 1 a 1 que le dicen, ¿sí? Ahí estamos frente a una función biyectiva. Y también se dice que es biyectiva, puesto que también es inyectiva y también es sobreyectiva. Y si una función es biyectiva, entonces quiere decir que la misma posee una función inversa. Bien, función inversa. Se llama función inversa de una función biyectiva, ¿sí? La función de a en b a la función de f a la menos 1. ¿Sí? Si se pide, por ejemplo, hallar f a la menos 1, lo que se está pidiendo es que se busque la función inversa, o sea, de b en a, tal que f a la menos 1 de y va a ser igual a x. Si y solo si f de x es igual a y. Vamos a ver un ejemplo. La función de reales en reales de f de x igual a x al cubo se dice que es biyectiva. Y su función inversa sería f a la menos 1 de reales en reales de f a la menos 1, f a la menos 1 de y es igual a la raíz cúbica de x. Bien, tiene un procedimiento para poder hallar la función inversa de una función biyectiva. ¿Sí? Hay dos pasos que se pueden realizar. El primero es partir de la función misma. El primer paso es partir de la función biyectiva, ¿sí? O lo que es lo mismo de y igual a x al cubo, y se despeja la variable x. Al despejar la variable x, como tienen acá en la explicación, y igual a x al cubo, ¿qué hacemos? Si tenemos que despejar la variable x, el exponente que tengo en x va a pasar al otro miembro como una raíz cúbica. Entonces, una vez que tengamos la variable despejada, en el siguiente paso lo que hacemos es realizar el cambio de variables. O sea que nos va a quedar una raíz cúbica de x igual a y. Y se hace el ordenamiento, ¿sí? O sea que f de la menos 1 de y va a ser igual a la raíz cúbica de x. Bien, acá hay un ejemplo más que lo vamos a hacer para que puedan ver los pasos. Vamos a suponer que nosotros tenemos f de x igual a la raíz cuadrada de x más 1 menos 2. Se dice que esta función es biyectiva. Recordemos que yo le dije al principio de la clase que f de x, cuando empezamos a ver funciones, que f de x es lo mismo que poner y. Entonces, en el primer paso, lo que vamos a hacer es despejar x de esta función. Entonces voy a decir y igual a raíz cuadrada de x más 1 menos 2. Vamos a ir despejando.
x, entonces lo que hacemos es este 2, llevarlo al otro miembro o igualarlo también si se quiere, ¿sí? Pero es muy común decir paso al otro miembro, pero en realidad cuando hablamos de ecuaciones estamos hablando de una igualdad. O sea que todo lo que yo haga en este miembro también lo tengo que hacer de este otro lado. Eso para que tengan en cuenta, ¿sí? Pero bueno, pasemos al otro lado. Si este 2 que está negativo, en este miembro va a estar positivo. Entonces voy a decir y más 2 igual a raíz cuadrada de x más 1. Ahora, ¿qué es lo que tengo que pasar? Tengo que pasar la raíz cuadrada. Entonces voy a decir que y más 2 al cuadrado, porque si la raíz cuadrada la paso al otro miembro como potencia, igual a x más 1. Ahora pasamos el 1 y vamos a tener y más 2 al cuadrado menos 1 igual a x. Ya tengo x despejada, o sea que el segundo paso es realizar el cambio de variables. Si yo lo tenía, si yo llegué a y más 2 al cuadrado menos 1 igual a x, entonces vamos a decir f de menos 1 de y es igual a x más 2 al cuadrado menos 1 y esta sería nuestra función inversa. ¿Se entendió esto, chicos? Esta sería la parte analítica, ¿eh? Y luego si se pide graficar, la tienen que graficar. Y acá no podemos resolver nada. Acá directamente ya quedó lista para graficar, ¿sí? Esta sería la parte analítica, ¿sí? Es cómo hallar la función inversa analíticamente. Luego se hace la gráfica. Si era eso lo que hacía referencia, Sebastián. Bien. Bien, esa sería la forma analítica de hallar la función inversa de una función. Yo les voy a dejar una, dos, tres para que ustedes practiquen, ¿sí? De cómo hallar la función inversa. Para f de x igual a, vamos a poner 3x más 2. Pongan ustedes ahí hallar la función inversa de las siguientes funciones. Si quieren, hacen la gráfica también, ¿sí? Grafican primero la función para que vayan practicando, hagan el análisis correspondiente y luego hallen la función inversa. La otra vamos a poner la función inversa de raíz cuadrada de x más 2, no, menos 2 acá, raíz cuadrada de x menos 2. Y c f de x igual a
x más 1 al cuadrado menos 3. Bien, esas serían las tres funciones que van a realizar. Buscar la función inversa. Para practicar, háganlas. Los invito a que hagan las gráficas, el análisis. Bien, el tema siguiente es análisis de funciones especiales. Cuando hablamos de análisis de funciones especiales, dentro de estas funciones especiales aparece la famosa función afín. ¿Sí? Recuerden ustedes que toda función, ¿sí? Es una. Y A va a ser nuestro término, perdón, A va a ser nuestra pendiente. A es la pendiente y A es nuestra pendiente. Bien, la pendiente de la función, ¿sí?, de una recta es el aumento o la disminución de la variable dependiente. O sea que por cada aumento unitario de la variable independiente x, el valor de la pendiente va a determinar que una función sea creciente o decreciente. Bien, entonces dijimos, esta es variable independiente. Todo este término, todo el término, es término dependiente acá, ojo, término dependiente. Que no es lo mismo variable, Hay que sepan diferenciar, recuerden siempre diferenciar entre variable independiente o dependiente de término, ¿sí? En este caso acá todo el conjunto, tanto la pendiente con la variable independiente, es el término dependiente. Bien, entonces la pendiente es la que nos va a indicar a nosotros que una función sea creciente o sea decreciente. O sea que si nuestra pendiente es mayor que 0, nuestra función va a ser creciente, ¿sí? Fíjense acá. Si nuestra pendiente, o sea, A, es mayor que 0, nuestra función es creciente y va a tener esta orientación.
Ahora, si la pendiente es menor que 0, ¿sí? Nuestra función va a ser decreciente y la orientación va a ser hacia este lado. Ahora, si la pendiente es igual a 0, ¿sí? Vamos a tener una función constante. O sea que, vamos a suponer que nosotros tenemos una función f de x igual a menos x más 3. ¿Esta función tiene pendiente? ¿Qué les parece? Axel dice que sí tiene pendiente. ¿Alguno más? Manuel también dice que sí. Sebastián pregunta si es menos 1. Sí, tiene pendiente, ¿sí? Y la pendiente es menos 1. O sea, por ende va a ser una función decreciente. Ordenada al origen, ¿cuál es en este caso, en esa función? 3. Sin lugar a dudas, 3 es nuestra ordenada al origen. Y con solo ver la gráfica podemos decir que esta es una función lineal, ¿sí o no? Así dicen. Sí, es una función lineal. Siempre que nosotros no tengamos en la variable un exponente, vamos a estar frente a una función lineal, ¿sí? Ahora, si nosotros nos encontramos con una función de este tipo, f de x igual a x al cuadrado menos 1, vamos a estar frente a una gráfica con una parábola, ¿sí? La gráfica de esa función va a ser una parábola, ¿está? Y cuando yo tengo funciones de este tipo, no nos basta solamente con darles 3 valores a x para poder realizar la gráfica. Acá tenemos que darles valores como mínimo 5 valores, ¿sí? 2 negativos, incluido el 0, y 2 positivos. O sea que, fíjense, vamos a suponer que le damos valor menos 2. Entonces, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En lo posible, siempre se da los valores, no es que le voy a dar cualquier valor, no puedo decir, le doy menos 3, le doy menos 1, le doy 0, le doy 1, le doy 5, ¿sí? La gráfica nos va a dar igual, pero generalmente lo que se pide es que en lo posible sea consecutivo los valores que le voy a dar. ¿Qué ocurre? Que si yo no le doy valores consecutivos, igual van a estar representados o van a estar dentro de mi gráfica, pero es por una cuestión de ordenamiento, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos una función de este tipo, necesitamos darle 5 valores como mínimo a x para poder realizar la gráfica de esta función. Y va a pasar, fíjense, por menos 1. ¿Sí? Menos 1 va a ser nuestra ordenada al origen, o sea que la curva de mi parábola va a pasar por menos 1. Bien, por ahí vi que David hacía referencia a una función cuadrática. Bien, si bien la gráfica es parecida a una función cuadrática, pero cuando hablamos de función cuadrática, tendríamos que emplear, ¿sí?, una formulita. Entonces, vamos a llamar una función parabólica, nada más, ¿sí? Porque nos da una gráfica con parábolas.
¿Se entendió, David? Bien. Porque si yo digo función cuadrática, tendría que aplicar, y ya me voy a saltar de tema, o sea, ya me voy a saltar de tema, no, ya me voy a ir un poquito más adelante. Cuando hablamos de función cuadrática, y quizás a muchos se les haga familiar, emplearemos la fórmula, la famosa fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Para que esta sea una función cuadrática me estaría faltando una variable, ¿sí? O sea que yo tendría que decir x al cuadrado más 0x a la 1 menos 1 para determinar que esto sea a, b y c. Y si yo pongo 0 acá, fíjate, 0 al cuadrado 0, ¿sí? Menos 4 por 1 por c que menos 1 y podría llegarme a dar, ¿sí? Me podría llegar a dar una raíz. Podríamos encontrar los ceros o raíces de las funciones. Bien, pero eso es para un tema un poquito más adelante, que nos falta mucho para que lleguemos, y es un tema muy, muy lindo. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Bien, los presentes de hoy, recuerden que yo estoy llevando también la asistencia, ¿sí? Manuel, Marcio, Maximiliano y Daniel. Bien. Bueno, estaba ahí tomando nota de los presentes. Espero que les haya gustado la clase de hoy, que se haya entendido, sobre todo que se haya entendido, ¿sí? Cualquier duda que, cualquier duda que les vaya surgiendo en el camino, pregunten, no se queden callados. Así es que bueno, sí. Sí, Alex, lo dije al principio que esta parte de la teoría ya la tengo prácticamente lista, así es que se los voy a pasar ahora dentro de unos días, ¿sí? O a ver si lo puedo pasar esta semana, armo todo un archivo y se los paso. Es más que nada la parte teórica esta, ¿sí? Así ya lo van teniendo. Gracias. Em, El otro material lo tengo también impreso, así es que como eso lo tengo digitalizado, por ahí quizás lo podría llegar a descargar en el teléfono y se lo subo, el primer tema que vimos. Recuerden que entorno lo tienen que agregar ustedes, o sea, lo tienen que adjuntar a eso y ya le voy a decir dónde van máximos y mínimos. Recuerden que el martes que viene es el último día para enviar trabajo de máximos y mínimos de una función. Máximo relativo, mínimo relativo. Bien, chicos, que sigan muy bien y cualquier cosa nos estamos comunicando. Gracias por estar ahí, por el aguante, por el apoyo y nada, acá estamos. Hasta luego, que sigan bien. Chao, chao.